En resumen, la presidenta hubiera querido declarar, pero como la fiscalía no ha respetado los plazos, entonces ya no declara. Sí. ¿Es razonable esa explicación, No. la explicación del abogado? No. Mira, primero que la presidenta no es cualquier ciudadano de pie, ¿no? Ella puso a su costado a todo el gabinete vestido de blanco, además, y exigió que la fiscal de la Nación lo cite para declarar. Y claro, en realidad, la que conduce la investigación no es el investigado o la investigada, sino el Ministerio Público. El Ministerio Público, me parece que lo citó, pidieron una reprogramación y luego el Ministerio Público accedió y citaron a esta fecha que el abogado de Portugal dice que está fuera del plazo de investigación y por lo tanto ya no corresponde hacer una declaración. A mí me parece que este es un acto que ya linda con la obstrucción de la investigación, porque digamos, más allá del plazo no, la Fiscalía debe haber habilitado un plazo adicional y justamente por eso está llamando a una diligencia tan importante como la declaración de la principal persona que está sometida a una tiene que haber una disposición de la Fiscalía para habilitar un plazo adicional. Y mientras existe ese plazo adicional, tiene que haber declaración. Tú estás sometido a la investigación y a los rigores de la misma, que es punto número 1, si te citan, tú tienes que ir a declarar. Lo que dice el abogado de la presidenta es, nosotros hemos presentado un recurso ante el Poder Judicial argumentando que ya está todo fuera de plazo y mientras no se resuelva, nosotros no podemos ir a declarar. Mira, ya me imagino que él debe haber presentado lo que se llama un control de plazo, pero no basta con tu pedido. O sea, el control de plazo es una solicitud que le haces al Poder Judicial como abogado de un investigado y dices, señor del Poder Judicial, el plazo está vencido y por lo tanto yo necesito una resolución del Poder Judicial. Pero mientras no emite el Poder Judicial una resolución, la investigación está en marcha. ¿No es cierto? La investigación está en marcha. Salvo que el Poder Judicial le diga... ¿No es que presentó un pedido y queda en suspenso? No, porque digamos los pedidos son para que sea decidido por una autoridad jurisdiccional. En este caso tendría que ser el juez Checkley porque es un alto funcionario de la República. Si en ese lapso de tiempo la Fiscalía convoca diligencias, se van a tener que hacer. Un colega, un reportero, insistió, ¿no? Preguntándole al abogado Portugal, pero el tema de fondo es la transparencia. Sí. Ella es la primera funcionaria del Estado. ¿Por qué no declaró? Bueno, la respuesta fue el formalismo. Sí. Pero el fondo es ese, ¿no? Sí. No, el fondo de una investigación de una persona que es la Presidenta de la República, que además te dio el lujo de pechar a la fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Y decirle, a ver, sí, te me ve como que yo estoy llana a declarar, y luego ir a técnicamente una leguleyada, ¿no es cierto? Y decir, no, porque venció el plazo, ya no declaro y por lo tanto no digo nada. A mí me parece que es no solamente un acto de deslealtad con la investigación, sino ya casi un acto de perturbación de la actividad probatoria, ¿no? Y además, ya no me termina de extrañar, porque en realidad, si fuese la primera vez que Boluarte toma este gesto, diría... Es lo que decíamos hace un momento. Si fuera esto aislado, bueno, ¿no? Es la primera vez que ocurre, pero esto viene precedido de otros silencios, pero además de una actitud confrontacional del gobierno hacia la Fiscalía. Sí. Eso yo creo que es lo nuevo, ¿no? La práctica de no declarar se instaló desde el mes de junio del año pasado, cuando a Boluarte se le abre la investigación por los temas de los asesinatos en Ayacucho y en Puno. Ahí se instaló una práctica de no declaro, ¿ok? Y además no declaro y menos le respondo a la Procuraduría y a la defensa de las partes agraviadas. Y a partir de ahí, en varios casos, la presidenta ha tomado la misma actitud, ¿no es cierto? Una actitud de no colaboración. Es cierto que es un derecho del investigado guardar silencio, de eso no queda ninguna duda. Pero también es cierto que si tú ejerces el cargo de presidente de la República, no puedes tomar esta actitud. Y si exiges que te citen, además. Y si exiges que te citen y dices, además, no solamente como discurso de tu abogado, sino discurso político, comienzas a confrontar abiertamente, haciéndole el juego a un Congreso que está en una actitud más de demolición del sistema de justicia, ¿no? Creo que otros presidentes anteriores, cuando, por ejemplo, en el caso de Lava Jato, cuando eran citados, declaraban, qué sé yo, lo que su defensa había organizado con ellos, sí. Lo que formaba parte de su estrategia de defensa, pero declaraba. Sí. Pero acá hay silencio. Acá, creo que es la primera vez que se ve eso permanentemente. Como estrategia. Sí, como estrategia, sí, ¿no? Porque claro, es cierto que antes los presidentes no eran investigados durante su gestión, ¿no? En realidad esto se instala con Castillo.
como un primer paso, y con Boluarte ya de una manera mucho más desarrollada, ¿no? A partir de la decisión que tomó el fiscal Sánchez con Pedro Castillo. Y eso significa que no hay una voluntad de colaborar con el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Me parece que ese es el único dato que queda más allá de la valoración probatoria en una carpeta fiscal, lo que queda el dato como un elemento más de conocimiento público, es que la presidenta no está colaborando con las investigaciones, lo que en realidad no es una, en realidad son varias ya, ¿no? Ahora, también comentábamos el caso del ministro del Interior, quien presentó a unos presuntos delincuentes como miembros de bandas de extorsionadores, como líderes además de bandas de extorsionadores, y por lo menos un par de ellos han señalado que ellos no pertenecen a ninguna banda. Uno es un sereno de la Municipalidad de Miraflores. Así es. Y aquí alguien nos decía en los comentarios que el sereno ha dicho que ninguna notaría quiere redactarle la carta que le tiene que enviar al ministro del Interior para exigirle la rectificación. ¿Es eso normal que una notaría se niegue a redactar una carta? A recibirle la carta, claro, notariarla, ¿no? No, me parece una cosa extraña, ¿no? Es cierto que a mí me parece que aquí hay una actitud completamente desembosada del ministro de querer, en la angustia que debe estar viviendo, ¿no es cierto?, en términos políticos, de querer mostrar éxitos a como dé lugar. Pero ese como de lugar ya está significando, esta no es la primera vez. Acordémonos de la persona que fue sindicada como el número 2 de Sendero, ¿no es cierto? Sí, uno de los Quispe Palomino. Uno de los Quispe Palomino, y no era el caso. En esa circunstancia fue la cosa mucho más grave, porque involucró la detención de esa persona. Y no era lo que el ministro decía. Y el ministro ahí dijo, no, en realidad esto es lo que me dijo la policía. Y la policía dijo, oye, en realidad no te hemos dado esa información. Yo creo que acá ocurre una cosa muy parecida, y yo creo que lo que corresponde es que más allá de la carta notarial, que me parece lamentable que una notaría no quiera tramitar un documento de esta naturaleza, teniendo una obligación legal de hacerlo, ¿no? Más allá de que sea un negocio personal, hay un mandato legal para trasladar comunicaciones formales, y mucho más si se trata de ciudadanos que están queriendo proteger sus derechos fundamentales. Pero en realidad el único consejo que yo le daría, que quería el ministro de frente, porque en realidad no se necesita ninguna carta notarial cuando se trata de este tipo de procedimientos. No es parte de un requisito procesal de que tú le tengas que enviar una notarial sobre todo a un funcionario que es, sin lugar a dudas, el que está cometiendo, yo diría, esto ya no es error, ¿no es cierto? Que termines de generar un acto de difamación contra 3 personas en un periodo de tiempo que creo que es menor a 6 años, digamos. Eso ya linda con el delito. ¿En qué inteligencia policial se basará el ministro? Mira, capaz desde el lado más del interés público, es de eso lo que habría que preocuparnos, ¿no? Es decir, la policía le está proporcionando esta información al ministro, le está vendiendo humo al ministro y el ministro se lo está comprando. Es decir, este asunto sí creo que es como para una evaluación mucho más profunda que tendría que involucrar al comandante general, al jefe del Estado Mayor, al director de inteligencia de la policía, porque no puedes hacer que, entendiendo que se trata de un error, o queriendo pensar que es un error, no puedes hacer que el ministro esté diciendo que han capturado, que han identificado una organización criminal, y de repente 2 de esos no tienen nada que ver. Uno de ellos es un servidor público. Yo creo que ahí la cosa me parece que está saliendo del control del despacho del ministro, pero también del comando policial, ¿no? Creo que hay una responsabilidad también del propio Víctor Sanabria, ¿no? El último tema que queremos tratar con usted, doctor Rivera, es el de las ONG, porque hay dos momentos, ¿no? Que se han venido a cruzar. El de la orden del presidente norteamericano de suspender toda ayuda, toda cooperación, y la insistencia por un proyecto de ley en el Congreso llamado Ley Anti-ONG, ¿no es cierto? Sí. Entre comillas. ¿Cuál es el perjuicio? ¿Cuál es la consecuencia que esto causaría, sea una vía o sea otra? Pero primero la inmediata, que es la de la suspensión de los fondos, de los financiamientos. Sí, esa es la consecuencia más inmediata, ¿no? En algunas organizaciones de la sociedad civil, más que en otras, pero hay un mandato de la administración del presidente Trump de suspender todo tipo de ejecución. Ojo, no solamente en el Perú, sino a nivel de todo el mundo. Y a nivel de todo tipo de cooperación para las organizaciones de la sociedad civil y también para los estados.
Probablemente sea lo que más afecte, porque en términos del volumen de la cooperación de los Estados Unidos, el mayor volumen la trae las entidades públicas, no necesariamente las ONGs. Claro, se ha hecho más noticia respecto de las ONGs, pero la cooperación pública americana va fundamentalmente hacia los estados, ¿no? Muchos medios han recogido la preocupación por la falta de apoyo o de cooperación ahora con esta medida del gobierno norteamericano a la lucha contra el narcotráfico, que sin duda es una de las cosas más importantes que se hace con la cooperación de Estados Unidos, pero no la única. ¿Qué otras cosas se hacen? Trata de personas. Digamos, uno de los apoyos más importantes de las fiscalías de trata de personas es la ayuda norteamericana, ¿no es cierto? Para las fiscalías. Para las fiscalías. No para las ONGs. No para las ONGs.